segunda, eh, a la charla pública, perdón, hay una lectura introductoria. Si todos me acompañan, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Tenemos una lectura introductoria para el tema de esta mañana: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Vamos a leer. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, con esta lectura dejo a nuestro hermano expositor de esta mañana, nuestro hermano Douglas Mate. Hola, hola. Sí, ¿verdad? Bueno, tengan nuevamente muy buenos días, hermanos, amigos. Vamos a iniciar un año más y qué, qué, qué mejor que estudiando la palabra de Dios, escudriñándola y tratando de ir aprendiendo cada día qué es lo que eh, Dios nos quiere comunicar a través de este libro. Eh, En este mes vamos a hablar un poco acerca del tema del reino de Dios. Y fíjense que el tema que le puse a la conferencia se ha titulado Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Este fue un mandato, podríamos decir, o algunos títulos le ponen como una comisión para los discípulos, más que todo exclusivamente para los apóstoles, los discípulos que estaban reunidos con Jesús y buscando información en esto. Este versículo lo encontramos en el Evangelio de Marcos, no lo vamos a leer, pero cuando él va a despedirse, que está a punto de partir hacia su padre, les hace este encargo. Y Mateo, Lucas y Juan implícitamente en esta última instrucción que le da a los discípulos, lo recuerdan. Mateo dice que ustedes van a ser discípulos. Juan les dice de que lo que yo he hecho, yo quiero que ustedes también lo hagan. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo a lo largo de todo su ministerio? Predicar, predicar el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante? O sea, a lo largo, cuando uno comienza a ver la Biblia, comenzamos a ver a lo largo del Génesis hasta el Nuevo Testamento, pensamos que la predicación solo era a partir de Mateo, pero en realidad la predicación ha estado a lo largo de toda la Biblia. Uno, en la exhortación de ahora también me preguntaba, y en las lecturas que hemos hecho, ¿de qué manera predicó Noé? Dice Pedro que Noé, pregonero de justicia, dice, alguien que anunciaba y pregonaba, alguien que predicaba,
a los profetas les decía, anunciad, vayan y díganles, tanto al pueblo de Israel, que esto quiero hacer con ellos, tienen que cambiar su vida. Entonces, Dios siempre ha utilizado a los hombres y mujeres para llevar el mensaje de su palabra. ¿Se recuerdan ustedes de dos personas en el Antiguo Testamento que por diferentes circunstancias no querían hacerlo? Bueno, uno era Jeremías. Ay, Señor, yo soy un niño, no puedo hacerlo, decía, no puedo hacerlo. Pero se convirtió en un excelente profeta. Moisés, ¿qué dijo? Si yo soy torpe de habla, o sea, no puedo hablar, me trabo todo. Pero tú vas a ir, vas a sacar a ese pueblo y le vas a hablar lo que yo te diga. Entonces, el tema de ahora que yo quiero compartirles con ustedes es un tema que la Biblia constantemente lo está diciendo. Dice que debemos de predicar, pero no es fácil. En realidad no es fácil, pero sí somos invitados a hacerlo. El Señor Jesús, cuando instruye a sus discípulos a lo largo de esos 3 años y medio, ellos tenían que observar en la manera que Jesús anunciaba el reino de Dios. ¿Por qué era primordial? ¿Por qué no anunció otras cosas? Porque en esta vida no hay nada importante si no es el reino. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, el punto central es la predicación de ese evangelio, de esas buenas nuevas. Entonces, cada uno de nosotros también somos invitados a hacerlo. Hay veces pensamos de que solo la persona que está aquí parada que tiene que hacerlo, pero en realidad no. Todos tenemos que hacerlo. Más de alguna vez tenemos la responsabilidad de llevar lo que creemos, de lo que conocemos. Y sería excelente que a esas personas que nos escuchan puedan convertirse y entender lo que Dios tiene planeado con la humanidad. Cuando estaba sacando ese tema, estaba pensando un poco acerca también de los apóstoles y discípulos. ¿Cuáles eran sus características de ellos? O sea, ¿cuáles eran sus oficios? ¿Cuáles eran sus instrucciones que ellos habían recibido? Su formación. Saben, el único que fue instruido de una manera académica, pedagógica, solo había sido el apóstol Pablo. Dice que él desde joven había sido mandado por sus padres a Jerusalén para que fuera instruido en la ley de Dios a los pies de Gamaliel, y el libro de los Hechos no lo dice, ¿verdad? Entonces, Pablo, de la información que tenemos, era el único que era alguien preparado en las escrituras, en la forma de llevar, de desarrollar algún tema. Pero los apóstoles, a pesar de las circunstancias en las que ellos vivían, fueron unos grandes predicadores. Bueno, ¿se recuerdan ustedes de Pedro y de Juan en Hechos? O sea, los doctores de la ley estaban admirados porque ellos hablaban con mucha autoridad y hablaban de acuerdo a lo que los propios dirigentes, los del Sanedrín, conocían las escrituras. Entonces ellos hablaban de igual forma, o sea, entendían la palabra. Entonces, en esta mañana lo que quiero hacer es más que todo que este tema nos corresponde a todos nosotros, a todos. Y de alguna manera hay ciertas cosas que tenemos que valorar para hacerlo, porque muchas veces pensamos que preparar una clase o explicar una parábola, un versículo, o sea, lo vemos tan fácil y sencillo, pero en realidad no. Requiere de mucho aprendizaje, de mucho estudio. Tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar la palabra. Tomémoslo cuando nosotros vamos a la universidad y queremos ser unos buenos ingenieros.
unos buenos maestros, unos buenos licenciados. De todos los que van, siempre queremos sobresalir. Y queremos sobresalir para ser los mejores. Pero para ello, esta persona tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que, ¿cómo se llama?, comprometerse, llevar una disciplina, no estar acostumbrados a lo mismo. No podemos acostumbrarnos a lo mismo. Si queremos predicar la palabra, el reino de Dios, también tenemos que prepararnos. Y fíjense, es bien interesante lo que vamos a ver en esta mañana y lo que quiero compartir con ustedes, porque esto no solo lo debe de corresponder a las personas mayores, sino que después de nosotros vienen nuestros niños y jóvenes. Ellos van a tomar, ellos van a tomar la batuta a la hora de enseñar, a la hora de defender nuestra fe, de defender ese conocimiento. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo va a ser nuestra iglesia? Y saben, en la lectura que hicimos, si ustedes se fijaron, en la carta a Timoteo capítulo 4, del 1 al 8, ¿qué iba a pasar con el apóstol Pablo en este momento? Y es bien triste lo que iba a suceder, porque él les está diciendo que él va a morir. Cuando mi partida ocurra, tú vas a hacer esto. Y lo mismo pasó con los discípulos. Cuando Jesús se despide, cuando él parte, o sea, en ese momento, él les da una instrucción a ellos, pero es una instrucción que no es a la fuerza, es voluntario, si lo queremos tomar. O sea, todo esto no es algo que nos vayan a obligar, sino que nosotros queramos hacerlo. Pero para ello tenemos que llevar un proceso en nuestra vida. O sea, no tenemos que ser los mismos. Hay veces tenemos que dedicar más tiempo. Para que Pablo fuera un apóstol que haya dejado todas esas cartas y haya establecido diferentes iglesias, tuvo que esforzarse mucho, tuvo que batallar. Y él, en esos 8 versículos, da tantos detalles con respecto qué podemos entender de predicar ese evangelio, qué entendemos de predicar ese reino. Como dijimos, muchos lo hicieron a lo largo de la historia. Noé, o sea, hoy lo que vimos, que solo 7 personas se salvaron y los demás fueron destruidos, Noé tuvo que hablarles. O sea, con ver las acciones que él estaba haciendo, las demás personas tenían que entender, porque alguien tuvo que irle a preguntar, ¿y qué estás haciendo? Pues, pero ¿por qué estás haciendo eso? O sea, él tuvo que haberles dicho, no, Dios me ha dicho que tengo que construir un arca, porque esto va a ser destruido. Pero, ¿qué hacen las personas? Y después a Dios le duele, como vimos en el versículo. Le duele que las personas no quieran entender que esto es principal. Pero muchas veces elegimos otras cosas y no son malas. Porque como decía, casarse, darse en casamiento no es malo. O sea, vivir nuestra vida no es mala. Pero tenemos que pensar que nuestra vida es breve, es breve. Y Pablo le quiere hacer ese encargo a Timoteo. Ya no voy a estar contigo, pero hay ciertas cosas que tienes que hacer. Solo vas a hacer lo mismo. Y Pablo y Timoteo había sido un discípulo de Pablo, que nosotros lo vemos en los hechos. Cuando vamos a la lectura de los hechos, ahí aparecen Timoteo, Silvano, bueno, el mismo Lucas en algunos momentos, él le acompañó, se encontraba con diferentes hermanos en la predicación donde él mandaba sus saludos. Pero en lo que iba a acontecer, Pablo sabe que su muerte estaba próxima y estaba preocupado por lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Uno cuando lee las cartas, hay ciertos temas puntuales, fíjense, que sucede dentro de las congregaciones, porque esas cartas que Pablo escribe
era para muchas veces era para corregir ciertas deficiencias que estaban pasando dentro de esos lugares. O sea, cuando nosotros vamos a leer la carta a los Corintios y Pablo tratando de hablar de que dentro de ustedes están diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, era un tema muy delicado, porque era la base, es la base. O sea, si no vamos a resucitar, dice, no tiene sentido que nosotros estemos aquí, dice Pablo. Pero esto tengo que aclararlos, esto es bien necesario. Entonces, lo que quiero que veamos, que la doctrina es bien importante. El conocimiento de la palabra de Dios es bien importante y tenemos que verlo con mucha seriedad. Hay veces no lo hacemos porque no queremos agarrar esa responsabilidad y siempre esperamos que los demás lo hagan, pero los demás no van a salvarme. La salvación es personal y cuando nos damos cuenta que la salvación es personal, algo tengo que hacer yo, algo tengo que hacer yo. Así que vamos a ir directamente, quiero que busquemos la lectura que hicimos, segunda de Timoteo, capítulo 4. Él tenía que buscar a la persona indicada, idónea, para que lo relevara en ese trabajo. Y uno de ellos que él busca es al joven Timoteo. ¿Y cuáles eran las características que tenía esta familia de Timoteo? Todos sabemos la historia, creo que es una de las historias que nos gusta bastante, ¿va? Cuando el apóstol y también Lucas, el escritor de Hechos, nos presenta a sus familiares, quienes habían sido las encargadas de educar a este joven. O sea, su abuela Loida y su madre Eunice. O sea, el apóstol Pablo reconoce de que estas dos mujeres habían estado desde pequeño en la instrucción de este joven que muy pronto se iba a convertir en un encargado de una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo había visto ciertas características, pero vean cómo le da ese encargo. Vean el versículo 1, le dice, perdón, versículo, quiero ver, no, sí, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eh, ¿Qué le está diciendo aquí el apóstol? El apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quiénes eran sus testigos de lo que le iba a hacer el encargo? Dios y Jesús. O sea, vean, él está diciendo solemnemente, va, te encargo, te encomiendo y tengo mis testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Dios y Jesús. ¿Cuáles son nuestros testigos de nosotros? Lo mismo, es Dios y Jesús. Entonces, ahí vemos una gran solemnidad en que el apóstol Pablo le está diciendo la responsabilidad que va a llevar Timoteo, pero es una responsabilidad que también requiere mucho de la persona que va a recibir ese encargo, porque no iba a ser algo fácil lo que él iba a hacer. O sea, predicar el evangelio, estamos predicando por la salvación de las personas, de llevarle las buenas nuevas. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, le está diciendo, hoy te voy a dar esto, estos son mis testigos, tú vas a saber que tenés conocimiento que ver una resurrección, tanto o una transformación eh, en otra carta, más que todo en la carta a los tesalonicenses, él le dice acerca de la transformación
en el sentido de que para el apóstol Pablo, la venida de Jesús era segura. O sea, va a venir. Y en el momento que él está escribiendo la carta a los tesalonicenses, él les dice, Jesús va a venir. O sea, ya va a venir. Y probablemente, tal vez en la segunda carta a los tesalonicenses, cambió algo. Pero acuérdense que estas cartas se escribían a lo largo que la iglesia estaba siendo establecida. Muchas veces pasaron, ¿qué? 10, 20, 30 años después de nuestro Señor Jesús. Algunos mencionan que la primera carta a los tesalonicenses fue la primera que se redactó ahí en el año 57 aproximadamente. Después de eso, 57, 60, 70, en el 70 sabemos qué fue lo que ocurrió, la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, ¿cuánto tiempo no creamos que las cartas se escribieron un momento, en una noche? No, fueron tocando temas puntuales dentro de las congregaciones y muchas veces llevaron mucho periodo, bastante tiempo. Imagínense en el tiempo, en el 50, que Pablo, 20 años después que Jesús ha muerto, él está escribiendo y diciendo, Jesús prometió que va a venir y va a venir, pero destruyen el templo. O sea, ¿cómo se sentían ellos? Entonces les dicen, bueno, van a pasar tantas cosas, tenemos que establecer iglesias, y por eso él iba fundando iglesias. A lo largo de sus 3 viajes misioneros fundó comunidades y dejó a cargo a personas idóneas que llevaran la dirección de estas iglesias. Entonces, el apóstol llama a Dios y al Señor Jesús como testigos de lo que él iba a hacer. ¿Cuál había sido la carrera espiritual de Timoteo? Busquemos Filipenses, capítulo 2. Hay algo bien interesante. Que dice, eh, Filipenses 2, 19, 23. Espero, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cómo era la relación que tenía Timoteo y Pablo? En el versículo, quiero ver, 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea, tenía una relación bastante cercana. Y Pablo había visto en este joven la dedicación, pero a pesar de tener esa, podríamos decir, esa comunión, esa cercanía de entre ellos, lo que él iba a hacer era súper importante. Entonces, el apóstol Pablo está viendo de que lo que él iba a hacer no iba a ser algo fácil, sino que le da ciertas instrucciones. Volvamos a Timoteo, a capítulo. Dice, busquemos 4, ¿qué cosas tenía que hacer Timoteo? Y ahí comienza a decirle lo que tenía que hacer. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si nosotros no nos fijamos, eh, dice, si nosotros nos fijamos, eh, una de los encargos que le estaba dando era, tenía que predicar la palabra, o sea, tenía que no dejar. Dime. 4, versículo 2. Bueno. Cuando le dice que prediques la palabra, primero tenemos que observar cuál era la palabra que tenía que predicarles o en qué consistía. Y Pablo hace una referencia, si ustedes se fijan un poquito arribita, en el capítulo 3, y le da una instrucción bien interesante. Vamos a leer del versículo 13, 14 al 17. Dice, ¿qué era lo que Timoteo tenía que hacer a la hora de predicar la palabra? Vean cómo tenía que hacerlo. Primeramente, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura, o sea, toda esa palabra que él iba a hablar, a predicar, a enseñar, a pregonar, a proclamar, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros vamos a la palabra, a la Biblia, cuando la leemos, estamos recibiendo una instrucción de parte de Dios. Estamos siendo enseñados. Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros se instruya. Porque después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la predicación. Y la predicación tenemos que hacerlo con bases sólidas. Piense que cuando nosotros estamos hablando con alguien así, eh, sentados y tratando de hablar un tema, no nos cuesta mucho, fíjense, hablar de la palabra, hablar de algunos ciertos temas. Pero cuando uno ya tiene que llevar el mensaje, eh, tenemos que prepararnos más. Tenemos que estar convencidos de lo que nosotros hemos creído. Y muchas veces pensamos que lo conocemos todo o que lo sabemos todo, pero no. La Biblia es un aprendizaje toda nuestra vida. Hay veces pensamos que ya lo sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis, que sabemos que son 66 libros, sabemos que son 39 en el antiguo, 27 en el nuevo, y nos quedamos allí. Tenemos que dar otro paso a la hora de llevar esa palabra, de llevar ese mensaje, porque muchas veces eh, nos pueden, ¿cómo decirles? Preguntar de nuestra fe y no vamos a saberle responder. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuál es la diferencia entre las demás denominaciones que existen? Porque a lo largo todos piensan, cuando nosotros nos preguntan qué somos, la mayoría de nosotros decimos que somos hermanos en Cristo. Y la primera respuesta que nosotros recibimos, que ustedes son evangélicos. O sea, o otros dicen cristianos. Pero en realidad nosotros somos estudiantes de la Biblia. Y como estudiantes de la Biblia, tenemos que hacerlo. Y volvamos al 4. Le dice que
tiene que predicar la palabra, tiene que redarguye, dice. ¿Qué es redarguye? ¿Alguien sabe? Idea. Es reprender, instruir. Vamos a ver si los anoté. No. Tal vez entendemos muy bien cuando dice reprende y exhorta, ¿va? Pero ¿qué es una reprensión? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es una exhortación? Con toda paciencia y doctrina. Doctrina quiere decir con conocimiento. O sea, cuando vayamos a exhortar o reprender, tiene que ser o a corregir alguna situación para Timoteo dentro de la iglesia. Porque era bien difícil para él? Porque él era un joven. Porque después le dice, nadie tenga en poco tu juventud, y le dice, sino que sea ejemplo para los demás. Dentro de la iglesia habían personas de diferentes edades y probablemente ya personas mayores como él, pero él iba a ser encargado de una iglesia, iba a relevar al apóstol Pablo y le está haciendo ese encargo que lo tenía que realizar, como podríamos decir, de la mejor manera. ¿Por qué le da este encargo? Eh, ¿Cuándo debía de cumplir este encargo y cómo debía de desarrollarlo? Vean el versículo 4, qué situaciones se iban a presentar. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá en la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, dentro de la iglesia se iban a levantar personas a predicar, pero no de acuerdo a la verdad, sino que muchas veces, muchos de ellos se iban a levantar para predicar muchas veces sus propios puntos de vista. Hoy en día hay muchas congregaciones que están llenas de personas porque les gusta ir a escuchar o a ver predicadores famosos o a personas que, donde está la sociedad. Pero en realidad Jesús se topó con personas que querían aprender, conocer la verdad. Dígame, hermano. Uh-huh. Léala, por favor. Que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende, anima y enseñando con toda paciencia. Correcto. O sea, era una de las cosas que él tenía que hacer en todo momento, que él iba a estar siendo responsable. Y fíjense que es bien interesante. Cuando tenemos la oportunidad, porque uno debe de preguntarse, ¿cuándo debo de predicar? ¿Cuándo es el momento? ¿En qué momento tengo que hacerlo de mi vida? Porque no siempre vamos a tener la capacidad para hacerlo. Cuando queramos hacerlo, ya no vamos a ver, ya no vamos a escuchar. Y van a haber muchas cosas que no vamos a poder hacer. Eso le pasó a Elías. Elías, ¿qué le sucedió? Cuando él se sentía desanimado, se va al monte, le dice, no, ya no quiero seguir. Bueno, le dice Dios, bueno, todavía te tengo encargos que tienes que hacer, le dice. Tienes que ir a ungir a Asael, tienes que ir a ungir a Eliseo, porque él va a ser tu sucesor, le dice. Le dice, y le da dos, tres cosas. Pero lo primero que va a hacer Elías es mejor a elegir a Eliseo y a Eliseo que lo haga. Pero la misión se la había dado a Elías. Probablemente él ya estaba cansado. Ya la edad, no. ¿Cuántos de nosotros podemos manejar?
casi la mayoría. Pero dicen que a partir de cierta edad ya no lo vamos a hacer, porque ya somos un peligro. Eh, un día de esto lo estaba viendo, pero es cierto. Oscar iba a decir algo. Ajá. Y lo que usted mencionó es prácticamente la definición de hacer obra de evangelista, porque el objetivo es ese, ¿verdad? Y es lo que le dije Pablo, las obras de evangelista. Y yo creo que se definen otros tres puntos que acaban de mencionar ustedes ahí, ¿verdad? Porque cuando Pablo se refiere a, sí, Pablo se refiere en Romanos a Abraham, dice que él le creyó a Dios. Y, y oyendo lo que dijo al principio usted, pues, el primer evangelista fue Dios mismo, ¿verdad? Porque él dice que le dio las buenas nuevas a Abraham, ¿verdad? Solamente. Gracias, hermano. Irma, diga. Irma y después Aristides quiere opinar. Ya le llevan el micrófono. Sí, hermano Douglas, lo que usted decía anteriormente, que la mayoría de gente está acostumbrada a escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no se esforzan en querer investigar el verdadero propósito que Dios tiene acerca del reino de Dios. Según el mismo versículo, en otra versión de 2 Timoteo 4:7, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien dice, según sus propios caprichos, se buscarán, dice, un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Y eso es lo que se está viendo hoy, que la gente no quiere esforzarse en investigar el verdadero evangelio, el verdadero mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Pero la mayoría se basa en eso, en que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Hay veces queremos creer en ese Dios que se acomode a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Pero muchas veces ese estilo de vida que nosotros llevamos no es correcto, no es agradable delante de Dios, no podemos ser lo mismo. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, hay unas cosas que van a pasar dentro de la congregación, tienes que corregirlas, no tienen que pasar esas cosas, no tiene que suceder. Entonces, hay cosas que vamos a tener la responsabilidad de decir, eso no es correcto. O sea, tenemos que hacerlo. Porque para Pablo dejar a esta persona, pensemos un poco, cuando iba a corregir ciertas cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, ya personas mayores. O sea, y allí, y que los que estaban escuchando la palabra, no, es que eso no me parece. Eso no tiene que ser así, sino que hay que ser tolerantes, hay que ser... No, hay un orden. O sea, Pablo dice hay un orden. Aristides levantó la mano, diga. Pero, ¿qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Pues el reino de Dios. Pues, el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el reino de Dios. ¿Va? Ese es el tema de la otra semana. Pues, todo el mes vamos a hablar sobre el reino de Dios. Entonces, ajá, esta es una introducción sí. Y mañana, el otro domingo van a hablar sobre más amplio. Diga. Sí, pero vaya, este evangelio fue el evangelio del pacto, del reino de Dios, el pacto que Dios hizo con David. Pero el evangelio de la promesa, para que ya es otro evangelio, podría ser otro evangelio. Que nosotros vemos cuando estudiamos la Biblia, vemos cómo estos dos evangelios se unen en el libro de los Hechos. Vaya, vaya. Fíjese, vaya. Imagínense, del cual de este evangelio de Jesucristo, también llamado, imagínense, evangelio de la paz, evangelio de la gracia de Dios,
evangelio de la promesa, evangelio de Dios, evangelio de su Hijo, evangelio de Jesús. Este evangelio se nos da a conocer solamente en el libro de los Hechos. El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. El evangelio de Jesús y el de la resurrección. Imagínate, el evangelio de la resurrección, el evangelio de la gloria de Cristo. En resumen, nosotros vamos a enseñar todo esto. Dentro del evangelio, la gloria de Dios, la resurrección, de la paz, el mismo evangelio, pero que eso es lo que nosotros vamos a enseñar. Cuando vamos a enseñar el evangelio, es todo este evangelio, miren. Evangelio de la promesa, del evangelio de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de la paz, todo lo que enseña, todo lo que agrade, lo que abarca el evangelio. Vaya, o sea, ¿cómo? Vaya, estamos hablando de Dios, pero no hablamos qué es lo que vamos a enseñar, pues, cómo vamos a presentar ese evangelio, pues, a la gente, ¿verdad? Por eso tiene esto que estoy diciendo aquí, está en la Biblia, todo, es el mismo evangelio. Evangelio de la paz, evangelio de la gloria de Dios, incluso evangelio de la resurrección, pues, imagínense. No es solo el reino de Dios el que nosotros vamos a predicar, porque el evangelio de Dios, eso fue anunciado por los profetas. Ya, eso fue Jesucristo anunció el evangelio de Dios nada más. Incluso, si nosotros vemos, cuando Jesús manda a sus discípulos, les dice, no vayan, les dice, por caminos de gentiles. Yo he venido a la casa de Israel, pero aquí ya dice Jesús, ir por todo el mundo. Aquí ya se estaba abriendo el evangelio de Jesucristo ya. Entonces tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo, pues, es el evangelio que está vigente ahora. Y claro, que termina en el reino de Dios. Bueno, no sé si me explico, tendría yo que poner un montón de cosas para poder darme a entender, pero... Sí, no, todos le entendemos, todos le entendemos, en el sentido de que a lo largo de la Biblia resume que lo que Dios nos quiere dar al ser humano es un reino, donde las condiciones van a ser diferentes a las que nosotros podemos ver hoy en día. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Abraham, hablamos de las promesas. Esas promesas que las dio hace un montón de tiempo, las confirma la vuelve a confirmar con David. Después de David viene Jesús, el autor de esa salvación, donde todas las familias van a ser benditas a través de ese descendiente. Dime, hermana. Siempre quería un reino donde él pudiera compartir con su creación. Lamentablemente el hombre, su corazón dice que es de continuo solamente el mal. Es que esa es la lucha. Entonces, pero Dios de un principio, del porqué de la creación y del porqué del hombre, él quería convivir con su creación. Dice que su espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas. O sea, él quería estar cerca. Lamentablemente, como el hombre siempre ha estado haciendo el mal, su corazón dice que de continuo solamente el mal. Es ahí donde tenemos que trabajar esa parte, y es la parte que yo creo que dentro de todo también es lo que tenemos que predicar, ¿verdad? Que Dios quiere un pueblo santo, ¿verdad? En el Sermón del Monte, todas las cosas que Jesús vienen como la bienaventuranza, todas tienen concentración en el tema del corazón. Exacto. Entonces, la transformación del predicar el reino de Dios realmente, Él quiere realmente un pueblo de verdad que sea apartado del mal y que su corazón no sea solamente de continuo el mal. Y es ahí la responsabilidad que tenemos todos, de ser de verdad verdaderas luces, y no solamente predicar, el llamar, sino que en nuestra vida, con nuestra forma, nuestra acción, tenemos que llevar a que el resto del mundo también sea bendecido y que realmente se sientan que hay un mundo diferente, ¿verdad? Yo creo que
el predicar no solamente también es llegar afuera, sino que también nuestra forma de vida, nuestra forma de accionar, somos cartas abiertas, como dice mi hermana. Exacto, vivir en santidad. El apóstol Pablo decía, bueno, yo también predico la palabra, dice, pero yo puedo ser solo el heraldo de ustedes, dice, porque yo tengo que esforzarme en aporrear mi propio cuerpo. Entonces, él sabía en la condición en la que se encontraba. Entonces, la lucha que cada uno de nosotros tenemos es con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra manera de vivir con nuestros semejantes? Y los semejantes es nuestra familia, nuestro núcleo familiar. ¿Cómo les estamos predicando? ¿Les predicamos con el ejemplo? ¿O somos personas de conflicto dentro de allí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque si esa palabra no podemos tener mucho conocimiento. Y fíjense que Jesús fue bien duro con respecto a los dirigentes del pueblo de Israel, porque les decía, en la cátedra de Moisés dice, todo lo que ellos dicen, háganlo, pero lo que ellos están haciendo, no lo imiten. O sea, lo que ellos digan, sí, pero lo que ellos hacen con sus acciones, no lo hagan. Entonces, cada uno de nosotros está invitado. Y eso ya lo vamos a ver, fíjense, aquí en lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, porque le dice, tú tienes que ser sobrio, soporta, dice, las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El ministerio es servir a los demás, no que me sirvan, servir a los demás. Dime, Ana, y después va Jaime. Tenemos que entender algo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, también lo aceptamos en nuestra vida. Y como decía nuestra hermana Betty, realmente tenemos que empezar por forjarnos nosotros mismos. ¿Y qué implica eso como seres humanos? Tenemos que aprender a conocer y a balancear qué tanto conocemos de nosotros, de los defectos que tenemos y de las cosas positivas. Porque por lo general las personas es tan deficiente el conocimiento de qué es lo que a mí no me gusta de mis defectos, que los hacen a un lado, los omiten y hasta cierto punto los ignoran. Pero ya conociendo qué es lo que la Biblia dice de lo que el ser humano en sí es y de lo que Dios sabe del ser humano, es donde tenemos que prestar atención y decir, bueno, yo tengo tal defecto, la Biblia me dice tal y tal cosa, yo tengo que tratar de irlo cambiando a diario, porque la primera construcción de un buen corazón es el de nosotros mismos, para nosotros reflejarlo no solamente con nuestra familia, en la iglesia, sino que también en nuestro trabajo, y ese va a ser el reflejo. Hace años, yo me acuerdo que para la boda de Tomás Fernández y de Olga de Fernández, vino un compañero de él. Y cuando platicamos con él, el reflejo de él era que el ejemplo de Tomás le había llamado la atención para conocer la iglesia. Entonces, ¿qué tanto ejemplo somos nosotros en donde trabajamos para atraer a las personas? ¿Qué tan ejemplo somos en nuestro hogar para seguir llamando a nuestra familia a la iglesia? Cuando yo vine a esta iglesia, vine por mi mamá. Y ahora siento yo mucho en mi corazón de que mi mamá se alejó de la iglesia, no se bautizó, no siguió en el camino. Entonces yo digo, wow, pero ella me sembró la semilla del conocimiento de la Biblia y estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos conocemos? ¿Qué tanto nosotros tenemos el concepto claro de lo que representa el reino de Dios, de lo que representan las enseñanzas bíblicas, como para nosotros reflejarlo? Primero en forjar un corazón firme, una fe inquebrantable y un testimonio para nosotros mismos y para los demás. O sea, es algo bien como un edificio. ¿Cuáles son las bases que vas a poner en ese edificio para que en un momento de tormenta, en un momento de temblor, ese edificio no se caiga?
O sea, son cosas bien, bien difíciles, tan fáciles de decirlas, pero tan difíciles de hacerlas, que cuando a ti te llega algo difícil, tú dices, ay, no, yo mejor ya no voy a la iglesia. Realmente en la iglesia, no, yo mejor dejo a un lado tal cosa o dejo a un lado esto otro, siempre poniéndome yo por delante. Pero cuando pensamos en el reino de Dios, en qué es lo que tengo que hacer como ya hija de Dios, ahí está lo difícil, ahí está lo duro y qué tan firme estoy como para seguir adelante y yo misma hacer un testimonio de que realmente lo que yo estoy aprendiendo es algo real, no es algo a mi conveniencia, no es algo a la conveniencia de los hermanos y ni siquiera de un pastor, porque realmente yo me voy a guiar por lo que aquí está escrito, desde principio a fin. Y si yo tengo claro lo que aquí está escrito es porque se escribió con un objetivo y el objetivo es que yo, como estudiosa de la Biblia, lo voy a reflejar. Creo que también puedo reflejar el amor para los demás. Gracias. Jaime va a decir algo. Solo recordar que igual todo lo que han hablado, Pablo aconsejó a Timoteo. Y solo quería recordar alguna cita. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces ese es un reto para cada uno de nosotros y es el mismo consejo, ¿verdad? Que Pablo nos da. Gracias. Gracias. Oscar, Y quizás no hay que salirnos mucho del punto ese de que usted tomó como su base de la clase, porque prácticamente lo que Pablo está diciéndole es de que él haga una obra de evangelista, o sea, como que, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Está Ana ahí, ¿verdad? Entonces dice Ana, bueno, le dice, haz obra de enfermera. Ella prácticamente se va a instruir en lo que es enfermería, ¿verdad? Ella va a redarguir a un enfermo que se está oponiendo a algo que sabe de que no va con su mal. Entonces, es igual, él está diciendo, Pablo ahí en esa parte está diciendo, ¿verdad? No nos salgamos del punto. Entonces dice, haz obra de evangelista, redarguye, reprende a tiempo, esto y lo otro, ¿verdad? Entonces está hablándole de prácticamente una preparación de parte de él. Es como ahora nosotros, pues nosotros vamos a defender la enseñanza tal como tiene que ser enseñada, ¿verdad? Porque van a venir otras personas con otros conceptos muy diferentes, donde tenemos que ser capaces prácticamente para poder aclarar esos puntos que siempre tienen una solución a la luz de la Biblia. Porque si vamos al ejemplo sencillo que le acabo de poner, yo no voy a poner, no sé dónde poner una inyección, pero Ana sabe dónde poner una inyección, porque ella pasó por ese proceso. Entonces nosotros también tenemos que saber dónde podemos poner, digamos, esa parte cuando sea requerida. ¿Entienden? Sí, cabal lo que dice, esa era una advertencia que le estaba diciendo al joven Timoteo. Cristian va a decir algo. Ahorita, ya te llevan el micrófono, Cristian. Sí, solo abonando lo que está diciendo Oscar, también Pablo nos instruye en Romanos 12, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que también dentro de la iglesia tenemos que preocuparnos por seguir aprendiendo acerca correcto. de qué es lo que Dios quiere, cómo debemos alabar a Dios. Y ese versículo que citó Cristian es lo que está diciendo en el versículo 6 de Timoteo, capítulo 4. Vean ¿por qué Timoteo tiene que ya retomar ese relevo? Porque él ya no iba a estar, pero no iba a ser lo mismo, tenía que estar siempre aprendiendo. Siempre tenía que estar aprendiendo.
O sea, a veces no tenemos que quedarnos en lo superficial, pero eso requiere esfuerzo, requiere dedicación. Dejar de hacer otras cosas que nos gusta hacer y dedicarle más tiempo al estudio de la palabra. Porque le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Para Pablo le está diciendo, yo ya no voy a estar, tú te vas a encargar. Entonces, pongámonos a pensar, todos los que hemos conocido a nuestros hermanos que ya no están con nosotros. Nosotros pusimos en nuestros maestros, en nuestros hermanos que nos exhortaban, nos daban conferencias, pero llegó un momento que ya no estaban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos tenemos pero eso tenemos que pasarlo a nuestros jóvenes. Va a venir otra generación. Jóvenes, tanto niños, a los niños que están en la escuela dominical, ellos van a crecer para que llegue un momento a ser parte de esta iglesia. Ellos van a ser los dirigentes de esta iglesia. Van a tener la responsabilidad, porque nosotros hemos aprendido de nuestros hermanos que ya no están. O sea, de ellos hemos aprendido cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces, para el apóstol Pablo, por todo el mundo y predicar el evangelio o el reino, el evangelio a toda criatura, aquí está diciendo, tú vas a predicar, pero te vas a enfrentar con estas cosas. Yo ya no voy a estar. Y lo dijo en su carta, no, perdón, Lucas lo dijo. Vean Lucas, perdón, Hechos. El escritor de Lucas, que escribió Hechos, le dice cuando él se despide, Hechos 20. En Hechos 20, todo el discurso que da del versículo 13 al 38 es una despedida que él manda a llamar a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de varias iglesias allí, que lleguen a Mileto, porque él tiene que darles estas últimas palabras y les da ciertas instrucciones que él tiene que va a pasar, que va a suceder. Y él dice, bueno, voy a leerlo rápidamente. Dice, 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, él les dice, yo ya no voy a estar, no voy a estar con ustedes. Entonces, ustedes tienen esa responsabilidad, cómo tienen que llevarlo a cabo. Volvamos a Timoteo, porque yo ya estoy, Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué había hecho Pablo para estar seguro de ello? O sea, dice, he peleado la buena batalla. Hemos peleado nosotros esa batalla.
¿Cuántas batallas en nuestra vida hemos peleado? He acabado la carrera. ¿Hemos acabado nuestra carrera nosotros? No, todavía no. Nos falta mucho por hacer. Mucho que hacer, mucho que cambiar, mucho que mejorar en nuestra vida. He guardado la fe. O sea, cuando Pablo habla de guardar la fe, es mantenernos en esta doctrina, en este conocimiento, que es completamente diferente a lo que allá se predica, lo que allá afuera se predica. O sea, nos damos cuenta que es completamente diferente. O sea, el Dios de Israel, el Dios que nosotros creemos, no es el Dios de allá afuera. No lo es. O sea, y él dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Para el apóstol Pablo, su vida era de que tenía que luchar. Jesús lo había escogido para llevar ese mensaje, esa predicación, cuando le dice que él tiene que aprender qué tan difícil es alcanzar esa salvación. Entonces, hoy todos nosotros somos invitados a llevar ese evangelio, a llevarlo, a predicarlo, pero primeramente tenemos que prepararnos. O sea, ahorita vamos comenzando a escudriñar la palabra. Hay tantas cosas que están allí. No nos quedemos solo en nuestras lecturas diarias. O sea, tenemos que ir avanzando para poder defender nuestra fe, para saber de que para estas iglesias, las advertencias que hacía tanto Pablo como Pedro como Judas, todo eso se levantaría dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Cuando vienen ya personas con un pensamiento diferente, de querer, ¿cómo se llama? Que Dios y su palabra se ajuste a mi vida, a un pensamiento completamente diferente. Aquí le dice, ya allí en las primeras iglesias del primer siglo, habían que ir cambiando ciertas cosas, que ellos tenían que mantenerse firmes. Tenían que mantener firme la fe, el conocimiento, y que todo lo que podía surgir de allí tuviera mucho cuidado. Entonces, este primer tema que les hemos compartido con respecto a predicar ese evangelio, o sea, ese evangelio del reino de Dios es un compromiso que cada uno de nosotros vamos a adquirir primeramente, para alcanzar nuestra salvación personal y también la salvación colectiva como grupo. Y cada uno de nosotros no tenemos que esperar. Siempre pensamos cuándo va a ser el momento. El momento es hoy que tenemos que hacerlo. Como dije, no esperar, porque va a llegar un momento que no lo vamos a poder. Cuando estamos jóvenes tenemos la capacidad de poder analizar ciertas cosas, pero con el tiempo esas capacidades las vamos perdiendo. Dime, hermana. ¿Verdad? Que no ando lentes, pero los versículos los voy a medio mencionar. Pero pensando en la creación, en el sexto día que hizo Dios al hombre y a la mujer, los bendijo, le dijo, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Pero no lo hizo dentro de Edén, sino que, digamos, la multiplicación fue cuando él ya estaba afuera. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos afuera, todos los seres vivientes estamos fuera de ese Edén. Entonces,
aquí me encanta mucho el amor de Dios, porque se puede ver de que nosotros estamos en las mismas condiciones de Adán. Ahora, nos da una luz nuestro Creador al dar una promesa a Abraham, al dar una promesa a David. En el Nuevo Testamento vemos que una promesa ha sido cumplida, que es nuestro Señor Jesucristo. Si esas y muchas promesas que se cumplieron, se va a cumplir el establecimiento de un nuevo reino, en donde creería yo que, me imagino que va a ser como en el Edén, pero ya como unas criaturas transformadas, en donde ya la tierra no va a estar en las condiciones que hoy día está, que iba a producir cardos y toda esa cosa, en donde los animales y los hombres van a habitar juntos en paz. Entonces, para mí las buenas nuevas es eso, la gracia que Dios nos ha proporcionado, que podemos optar, ¿verdad? A través de nuestro comportamiento, a llegar a ese inicio. Y con su gran misericordia, hoy estamos acá aprendiendo este tema, porque estamos fuera, no estamos en el Edén. Entonces, las buenas nuevas para mí y para mencionar a todo el mundo que vamos a estar en una época diferente a la de ahorita. Correcto. Exacto, sí, va a ser completamente diferente, porque Dios, como dice desde el puro principio, a lo largo del Génesis, todo lo hizo bueno, en gran manera, dice. Pero nosotros somos los que tenemos que cambiarlo. Eh, Quisiéramos que todo el mundo fuera así, pero eso va a suceder cuando ese reino que Dios prometió se establezca. Entonces ahí va a ser todo diferente. Pero para poder entrar, lo que ustedes han dicho, vivir en santidad, crecer en conocimiento, persistir, luchar, ser perseverantes y bueno, manteniéndonos en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque todo el mes vamos a hablar acerca del reino de Dios. Gracias.